el tema número 4 del tercer bimestre de Personal Social, Centros Difusores de las Ideas Liberales. La Ilustración. Fue un movimiento intelectual cuyos seguidores eran llamados ilustrados, porque creían que eran iluminados por la luz de la razón. Fue la base ideológica que impulsó la Revolución Francesa. La influencia de la Ilustración se hizo muy fuerte en el Perú. Los criollos la utilizaron para difundir o expandir sus críticas e ideas políticas mediante documentos escritos. También fundaron centros de formación de intelectuales. Entre estos centros difusores de las ideas liberales destacan el Real Convictorio de San Carlos y el Mercurio Peruano, el periódico peruano. Como nos damos cuenta acá, así fue la Ilustración en el Perú. Fue un conjunto, un centro donde se formaban muchos intelectuales que abogaban por la liberación de la esclavitud y se encargaban de difundir, de poder expandir sus ideas liberales, como el Real Convictorio de San Carlos y el periódico peruano Mercurio Peruano. El Real Convictorio de San Carlos fue creado en el año de 1770. Luego de la expulsión de los jesuitas por orden del rey Carlos III, el Real Convictorio de San Carlos adquirió prestigio cuando fue realmente dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza, quien modernizó los métodos y las materias que se impartían. Su importancia radica en que allí se formaron muchos precursores e ideólogos que participaron en la independencia del Perú. La Sociedad Amantes del País fue creada en el año de 1791. Estuvo integrado por un grupo de criollos que se asociaron para despertar el amor por el Perú. El líder de esta sociedad fue Joseba Quijano y Carrillo. Esta agrupación publicó el Mercurio Peruano. Algunos de sus miembros más importantes fueron Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue, entre otros. Si nos damos cuenta, a través de esta sociedad de amantes del país, el líder fue Joseba Quijano Carrillo. Dentro de esta agrupación se publicó el Mercurio Peruano y algunos de los miembros que formaban parte de la sociedad amantes del país fue Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue, entre otros. Mercurio Peruano fue un periódico publicado por la Sociedad Amantes del País. En esta publicación se refleja una idea de lo que es el Perú. El Mercurio Peruano es conocido también como la Revista Ilustrada del Perú y su editor fue Hipólito Unanue. Hoy aprendí. ¿Quién fue el editor del Mercurio Peruano? Hipólito Unanue. En las páginas del Mercurio Peruano se refleja la idea de lo que es el Perú. Fue el más importante centro difusor de ideas liberales, el Convictorio de San Carlos. Y la Ilustración fue un movimiento que influyó en la Revolución Francesa. La Sociedad Amantes del País publicó el Mercurio Peruano. Real Convictorio de San Carlos fue dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza. El Mercurio Peruano fue una revista ilustrada del Perú. El nombre del director del Real Convictorio de San Carlos, Toribio Rodríguez de Mendoza. El movimiento intelectual que influyó en los criollos para la independencia, la Ilustración. Fue el líder de la Sociedad Amantes del País, Joseba Quijano y Carrillo. Nombre del editor del Mercurio Peruano, Hipólito Unanue. Fue publicado por la Sociedad Amantes del País, el Mercurio Peruano. Como vemos acá en esta imagen, es una antigua fachada del Convictorio de San Carlos. En la número 1 ya hemos visto que es Toribio. Número 2 hemos visto que es la Ilustración. Número 3 que hemos visto que es Baquijano, José Baquijano Carrillo. Número 4 Hipólito Unanue. Número 5 tenemos el Mercurio. El Mercurio Peruano. En enero del año de 1791 salió a la luz el Mercurio Peruano, bajo los auspicios de la llamada Academia Filarmónica, base de la posterior Sociedad Amantes del País, que el año siguiente se encargó de la publicación.
Salía o se editaba 2 veces por semana, jueves y domingo, y tenía 16 páginas, al que la Gaceta de Madrid. En él tendrían cabida todos los asuntos que podían interesar al hombre culto, pero se daría preferencia a los temas relacionados con el Perú. Desde su portada se presenta con un ropaje netamente nacionalista. El Mercurio peruano, desde su aparición, tuvo una magnífica acogida. ¿Cuáles son los temas a los que se daría preferencia en el Mercurio peruano? Temas relacionados con el Perú. ¿Qué es lo que harías si fueras el editor del Mercurio peruano? Es conocida como la revista ilustrada del Perú, el Mercurio peruano. Fue un centro educativo donde se educaron los precursores de nuestra independencia, el Convictorio de San Carlos. ¿Quiénes ingresaron a la sociedad amantes del país? Los criollos. ¿Quién fue el editor responsable de todo lo que se publica en el Mercurio peruano? Hipólito Unanue. ¿Fue el líder de la sociedad amantes del país? José Quijano y Carrillo. Toribio Rodríguez de Mendoza dirigió las conspiraciones de los clérigos. Continuamos. ¿Fue el centro de conspiración limeño más importante a favor de nuestra independencia? El Real Convictorio de San Carlos. La publicación del Mercurio peruano es importante porque su intención era formar una idea de lo que es el Perú. Base ideológica que influyó en la Revolución Francesa, la Ilustración. Publicó el Mercurio peruano, la sociedad amantes del país. Muchas gracias chicos, que Dios les bendiga.